Buenos días, bienvenidos a la clase 5 de la materia de Introducción al Derecho. El día de hoy vamos a abordar el tema de conceptos jurídicos fundamentales. Como introducción, les puedo decir que en esta clase vamos a explorar lo que son los conceptos claves que van a formar base del estudio del derecho. También vamos a comprender estos conceptos como es esencial para desarrollar una visión clara y precisa del sistema jurídico y también de su funcionamiento. Esta materia viene a ser muy repetitiva, pero es para que ustedes entiendan perfectamente el derecho y todo lo que este conlleva. Bueno, primero ya vimos el concepto de derecho, pero vamos a volverlo a repetir. El derecho es el conjunto de normas, principios, reglas que regulan la conducta humana en sociedad. Está acompañada por las características de coercibilidad, de bilateralidad, de heteronomía y de exterioridad. ¿Recuerdan a qué nos referíamos con coercibilidad? Bueno, es el poder que tiene el Estado de obligarte a ti para que cumplas la ley. De bilateralidad, bueno, que tanto da derechos como también da obligaciones de un lado y del otro. Es una flechita aunque no lo crean. Y la heteronomía, que es válido por el solo. Y la exterioridad, que va a ser externado este derecho, va a ser por la vía externa. Sin embargo, pues ustedes conocen muchísimo mejor estas características porque hemos estado hablando de ellas. Vamos a ver un repasito de lo que es el derecho subjetivo y el derecho objetivo. Recuerden que cuando hablábamos del derecho objetivo nos referíamos al conjunto de normas que iban a regular la conducta humana. Y cuando hablábamos del derecho subjetivo, íbamos a hablar de la facultad que tiene una persona para exigir el cumplimiento de las normas. ¿Qué persona? Cualquier persona, desde una persona común hasta un juez o un magistrado. Entonces, la característica del derecho, la diferencia entre el derecho subjetivo y el derecho objetivo es que el derecho objetivo nos está hablando de ese conjunto de normas que está obligando a las personas a que vayan de acuerdo a la ley y al derecho, mientras que el derecho subjetivo nos está hablando del poder que tienen esas mismas personas sobre las que recae el derecho de exigir que se cumpla la norma. ¿Por qué tendría esta característica el mismo sujeto? Bueno, porque por la misma característica del derecho que es de bilateralidad. Tanto va para allá como va para el otro lado. Va y viene. Entonces, por eso este derecho subjetivo y este derecho objetivo van a recaer sobre la misma persona. El derecho objetivo, esa persona va a gozar de esas normas y esas normas van a ser un conjunto que van a tener el derecho objetivo, pero también esa misma persona va a poder exigir que ese conjunto de normas se aplique. Fuentes del derecho, otra vez, súper repetitivo, ya no lo sabemos, ya se lo tuvieron que haber aprendido de memoria, ya lo tienen que tener súper estudiado. La fuente del derecho va a ser el origen de donde van a emanar las normas jurídicas. ¿De dónde viene la palabra fuente? Recuerden esto, vienen del latín fons, que significa de donde emana algo. Por eso, cuando hablamos de una fuente, déjenme dibujar aquí una fuentecita. Estamos, por ejemplo, aquí está aventando agua, de aquí está emanando agua. Y está emanando agua. Por eso la palabra fuente cuando hablamos de decoraciones inmobiliarias, por ejemplo. Entonces, fuente del latín fons, que significa de donde surge, de donde emana algo. ¿Y qué nos referimos cuando hablamos de la fuente del derecho? Precisamente de los orígenes, de dónde es de donde emanan las normas jurídicas. La Constitución viene a ser la ley suprema del país y todas las demás leyes deben conformarse a ella. Hablando y repasando de nuevo la pirámide de Kelsen, donde tenemos aquí a nuestra Constitución y a la par también tenemos a los tratados internacionales. ¿A quienes tenemos en la base? A las normas. Luego le siguen las leyes, etcétera. Y por eso nuestra Constitución y tratados internacionales vienen a ser la ley suprema del país y todas las demás leyes que están abajo deben obedecer a ellas y deben de estar de acuerdo a ella. ¿Cuáles vienen a ser las principales fuentes? Pues la misma Constitución. Donde hablamos de la Constitución, ahí aparecen las garantías de un Estado, aparecen los derechos fundamentales, aparece la división de poderes, aparece todo lo principal. Y después tenemos a las leyes. ¿Qué tipo de leyes conocemos? Por ejemplo, yo que radico en Saltillo, tenemos la ley para la familia, tenemos el código familiar, el código de procedimientos familiares, el código civil. A nivel nacional tenemos el código de comercio, el código de procedimientos
penales. Y después tenemos los reglamentos. ¿Qué reglamentos puede haber? Pues el reglamento de tránsito, el reglamento administrativo del municipio, el reglamento del uso de agua, el reglamento de uso de suelo, etcétera. Después tenemos a la costumbre. Cuando hablábamos de la costumbre, recuerden que hablábamos de un uso reiterado de una acción considerada por una comunidad como jurídicamente obligatoria. Sin embargo, no iba a ser jurídicamente obligatoria, solamente tendría el carácter de fuente. Recuerden que para que sea tomada en cuenta, pero no como obligatoria, sino como fuente, una costumbre tiene que estar siempre de acuerdo a la ley. Si es una costumbre de acuerdo a la ley, como la materia de contratos, pues es ilícita, no sirve ni para qué mencionarla. También tenemos la jurisprudencia. ¿Qué viene a ser la jurisprudencia? Una reiteración de criterios que vienen a interpretar y aplicar la ley en casos similares y que es jurídicamente vinculatoria y obligatoria para los tribunales inferiores. ¿Cuáles son los tribunales inferiores? Los tribunales de primera instancia, de segunda instancia, tribunales de alzada, etcétera. Para todos ellos va a ser obligatoria la jurisprudencia. ¿Quién hace la jurisprudencia? Pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito. Después tenemos a la doctrina, que es un montón de libritos que todos conocemos. La jurisprudencia también puede ser doctrina. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia evoluciona igual que el derecho, entonces podemos tomar bases de cómo es que se interpretaba el derecho en hace muchísimos años, aunque no tengan una aplicación real actualmente. Sin embargo, pues vienen a formar parte de la doctrina. Las normas jurídicas. ¿Cuáles vienen a ser las características de las normas jurídicas? Primero tenemos que una norma jurídica puede ser general. Más bien, que una de las características de las normas jurídicas es general, es que es obligatoria, es que es abstracta y es que es permanente. ¿Por qué general? Pues que se van a aplicar a todos los casos que entren en el supuesto. ¿Qué supuesto? Pues el problema, el asunto, lo que surge. Por ejemplo, si yo estoy casada y tengo hijos, yo entro en el supuesto de la pensión alimenticia para mis hijos y para mí. Bueno, la pensión alimenticia para mis hijos, pero si aparte de que yo estoy casada y tengo hijos, me dediqué preponderantemente al hogar, voy a entrar en el supuesto de la pensión alimenticia para mí también. A eso nos referimos cuando hablamos de supuestos. No va a aplicar esta norma de la pensión alimenticia para alguien que no tiene hijos, ¿ok? Entonces, el divorcio, por ejemplo, tampoco va a aplicar para alguien que no está casado. Solamente van a entrar a todos los casos, todas las personas casadas, todas las personas que tengan hijos, todas las personas que entren en el supuesto. La otra característica que es obligatoria es que deben ser cumplidos bajo amenaza de sanción. Aquí que se nos asoma la coercibilidad. Esa viene a ser el carácter obligatorio de la norma jurídica. Sin este carácter de obligatoriedad, simplemente sería una persuasión, una amonestación, una advertencia, pero las personas no tendrían por qué estar obligadas a cumplir con esa norma. Sin embargo, al momento de haber una coercibilidad, una amenaza de una sanción, se vuelve esta característica de obligatoria muy importante. También tenemos la otra característica que es abstracta, que las normas jurídicas deben de ser abstractas. ¿Por qué? Porque van a describir situaciones tipo y no casos particulares. Por ejemplo, cuando las personas cometen el delito de robo, de apropiarse de un bien con ánimos de posesionarse de un bien con ánimos de apropiación. Ahí estamos hablando del tipo de robo. Por lo tanto, no estamos hablando de un caso particular. No estoy diciendo específicamente que mi vecino Juan se apropió, más bien, se robó mi bicicleta. Ahí no estoy hablando de un caso específico. Estoy diciendo que una persona que se posesione de un bien que no es suyo y que tenga el ánimo de apropiarse va a estar cometiendo el delito de robo. Entonces vamos a describir situaciones, no vamos a hablar de casos particulares, no vamos a poner nombres, ni fechas, ni lugar, ni nada. Estamos hablando de situaciones. También la otra característica es que las normas jurídicas son permanentes.
se mantienen en vigencia hasta que son derogadas. ¿A qué nos referimos con derogadas? Pues hasta que viene una nueva ley y deja sin vigencia la ley que se estaba aplicando. Entonces, va a tener este carácter de permanente, pero no va a ser permanencia infinita, sí, va a ser una permanencia en la aplicación mientras esté vigente. Mientras la ley esté vigente, va a ser permanente. El día que venga una nueva ley a derogarla, esta ley va a perder su carácter de permanente y la nueva ley va a adquirir ese carácter de permanente. Vamos a hablar de la clasificación de las normas jurídicas. Permítanme un momentito, porque me están hablando. Listo, es que traigo ahí un asuntillo familiar un poquito urgente. Mío no, de mis clientes. Vamos a ver la clasificación de las normas jurídicas. Bueno, normas de conducta. ¿A qué nos referimos con las normas de conducta? Pues van a ser aquellas que van a regular el comportamiento individual. Normas de organización. Son las normas que van a regular y van a estructurar las instituciones, como por ejemplo la ley orgánica del Poder Judicial, donde nos establece dónde están los poderes, luego los juzgados de primera instancia, dependiendo por materia, etcétera. Las normas sancionadoras, las que van a establecer consecuencias del incumplimiento. Por ejemplo, los códigos penales, los códigos de procedimientos penales o civiles, ley para la familia, el código civil, etcétera. Ahí podemos encontrar esos tipos de clasificación de las normas jurídicas. Vamos a hablar de los principios generales del derecho, que ya también vimos mucho, pero siempre es bonito recordarlos. ¿Qué van a ser los principios generales del derecho? Bueno, van a ser fundamentos éticos y jurídicos que van a guiar la interpretación y la aplicación de las normas. Por ejemplo, tenemos la justicia, la equidad, la buena fe, la legalidad y la proporcionalidad. Vamos a abordar cada uno de ellos. ¿A qué nos referimos con justicia? Pues simple y sencillamente a buscar dar a cada uno lo que le corresponde. Esa sería la mejor definición que podemos encontrar de justicia y la más entendible. ¿Qué nos referimos con equidad?
pues que va a permitir que se ajuste la norma a las circunstancias particulares del caso. Por ejemplo, cuando hablamos de leyes de género o que pueden afectar a personas vulnerables, a grupos de personas vulnerables, etcétera. ¿A qué hablamos con la buena fe? Bueno, ¿a qué hablamos cuando hablamos de la buena? Ah, ya me revolví. ¿A qué nos referimos cuando hablamos a la buena fe? A la honestidad y a la lealtad en las relaciones jurídicas. Recuerden, siempre y cuando seamos honestos y leales, no tendríamos por qué meternos en ningún problema como culpables, no como víctimas, porque nosotros, nuestro concepto de víctima y de que veamos seamos afectados, perdón, por alguna norma, no depende tanto de nuestras decisiones, sino de los demás que no son honestos ni leales. ¿A qué hablamos? ¿De qué nos referimos cuando hablamos de legalidad? Bueno, todas las acciones del Estado deben de estar basadas en la ley. El Estado no va a poder hacer nada que no esté regulado por la ley. ¿Por qué? Porque el Estado está jurídicamente obligatorio a solamente hacer un acto que esté reconocido por la ley. No puede venir a inventarse leyes si no existen. No pueden venir a hacer acciones si no está en una ley. ¿Y a qué nos referimos con proporcionalidad? Bueno, a que se va a asegurar que las medidas legales vayan a ser adecuadas y no excesivas en relación con su fin. Por ejemplo, si yo me robo una pasta de dientes, no se esperaría que tenga una pena de 30 años de cárcel, a diferencia de que si yo estoy secuestrando, cobro un rescate y luego mato, pues obviamente de nada sirve que me den un mes de cárcel. Necesito una proporcionalidad con lo que yo hice. Necesito que a mí sí me metan muchísimos años en la cárcel porque cometí ese delito. Entonces hablamos de una proporcionalidad. Y ya por último, hablamos de derecho público y derecho privado. Derecho público. ¿Quiénes entran, qué ramas entran en esa clasificación? El derecho constitucional. ¿Por qué? Porque la misma constitucional Constitución viene a ser de carácter público al regular derechos fundamentales, garantías, estructuras, relaciones entre estados federativos, etcétera. También dentro del derecho público entra el derecho administrativo. ¿Por qué? Porque el derecho administrativo viene a ser una de las partes, la administración pública o sus instituciones o sus entes. Entonces, no vamos a hablar de un derecho privado si en realidad con quien me estoy peleando es con un ente público. El derecho penal, ¿te acuerdan que les comenté que por el impacto que tiene el derecho penal en la vida de los subordinados es que tiene ese carácter de derecho público? Para el Estado es muy importante que el derecho penal pertenezca al derecho público porque él lo que quiere es, busca el bien común de la sociedad. Y el derecho internacional público. ¿A qué es el derecho internacional público? Pues aquellos tratados internacionales que se firmaron por parte de México donde se reconocían los derechos laborales, los derechos de las personas desaparecidas, algo que tiene un impacto a la vida pública del país. Y dentro del derecho privado encontramos las ramas famosísimas civil, mercantil, laboral. Sin embargo, laboral viene a ser derecho público. No sé por qué me la pusieron aquí. Bórrenla aquí, pónganle aquí. Laboral. Laboral. E internacional privado. Hablamos de materia civil. Materia civil, compraventa de casas. Posesión de bienes. Posesión ilegal de bienes inmuebles. Interdicto para recuperar esa posesión que me quitó mi vecino que de buenas a primeras se metió a mi terreno. Contratos de arrendamiento, celebración de contratos sin fines de comercio, etcétera. Materia mercantil, el famosísimo pagaré, contratos que yo haya celebrado con ánimo de especulación para obtener dinero, contratos con el banco que yo celebré, contratos de inversión, contratos con financieras, etcétera. Internacional privado, pues aquellos contratos que se celebran de un país a otro, con el carácter de privado, nada que ver con público. ¿Y por qué decimos que la materia laboral pertenece al derecho público? Pues por el derecho de clase. ¿Qué es el derecho de clase? Estamos hablando de la clase se me traspapeló la lengua. Proletariada.
Se entiende que tienen una indefensión ¿ante quién? Ante el patrón. Por eso se crea esas conciliaciones que están administradas por el derecho público, por el Estado. Y viene a ser, por el simple hecho de pertenecer al derecho de clase, el derecho laboral pertenece al derecho público, al igual que quién, que el derecho de seguridad social, que va ligado con el derecho laboral. Esas ramas son de derecho público. Conclusiones. Hemos cubierto lo que son los conceptos fundamentales del derecho, desde su definición básica que ya hayamos conocido hasta las fuentes, las normas y los principios generales tan bonitos que tiene el derecho. Estos conceptos van a ser esenciales para cualquier estudio jurídico y van a servir como base para entender temas muchísimo más complejos. Les aseguro que ustedes cuando empiecen a litigar les llega un asunto, refiriéndome a esto, les llega un asunto, se los platican y ustedes van a poder perfectamente encuadrarlo en derecho público o en derecho privado y después en cada una de las ramas. Muchas gracias, es todo el tema por el día de hoy. Cualquier duda, estoy a sus órdenes en el correo institucional natalia.ramirez@estudiantes.ucnl.edu.mx. Cualquier cosa, escríbanme por ahí, yo por ahí los atiendo, ya no puedo contestarles WhatsApp, lo tengo prohibidísimo por todo el detalle que hubo de malinformación por parte de las materias que se estaban impartiendo y que sacaban grupos, esto y aquello. Bueno, pues contácteme por favor por el correo institucional. Que tengan un buen día.